darle la palabra a nuestro próximo invitado, que es el médico Ernesto Gosser, salubrista y profesor de la Universidad Cayetano Heredia. Queremos recordar que esta mañana en RPP, en la rotativa del aire, el doctor César Munaico, que es el director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública, indicó que hay que esperar que se publique en el decreto supremo que establece la medida de la no obligatoriedad de las mascarillas en espacios públicos. No es vigente todavía, puesto que no se ha publicado en el peruano y aparentemente no se van a publicar antes de la víspera del 1 de mayo para que la vigencia comience el 1 de mayo. De manera que advertimos a quienes hayan podido entender equivocadamente esta norma que ha sido anunciada efectivamente ayer por el primer ministro y por el ministro de Salud no es vigente y es probable que no lo sea durante los próximos 10 días. Fernando, y hay que hacer hincapié también en el sentido de que es en espacios abiertos. En espacios abiertos. Mucha gente tenía la idea equivocada de que ya se eliminaba el uso de la mascarilla y que podían ir, por ejemplo, a un centro comercial, a un cine, ¿cierto? O abordar un vehículo de transporte público sin la mascarilla. Eso todavía está prohibido, ¿no? Y de momento no hay una modificación de la obligatoriedad y cuando la haya, probablemente el 1 de mayo, no tendrá vigencia sino en los espacios abiertos de las regiones que tengan más de 80% de los adultos mayores de 60 años vacunados 3 veces. Y esas regiones son solamente Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Ica y Ancash. Ahora bien, recibimos al doctor Ernesto Gosser, que nos podrá dar detalles sobre esta medida, porque es un especialista de salud pública. Doctor Gosser, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando y Carlos. Sí, queremos saber cuál es su reacción ante el anuncio de esta medida, que repetimos, no es vigente todavía, que aparentemente lo será a partir del 1 de mayo. El uso opcional de mascarillas en espacios abiertos es una medida acertada porque se basa en la evidencia que se ha ido acumulando en los últimos meses o desde el año pasado incluso en la que se conoce que la transmisión del COVID se produce principalmente por contacto directo y por aerosol en espacios cerrados, ¿no? Entonces es un punto que representa, digamos, no representa ningún riesgo no usar mascarilla en los ambientes externos. No, es adecuado que se haga de esa manera. De acuerdo. ¿Y qué piensa usted del hecho de que esta flexibilización se aplique solo en las regiones que hayan vacunado a los adultos mayores de 60 años en más de 80%? Eso va a significar que habrán 5 regiones en donde no sea obligatorio y el resto en donde siga siéndolo, en el Perú. Bueno, hay varios comentarios ahí. En primer lugar, como ustedes lo han mencionado al inicio, bueno, hay que seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. Sin embargo, uno puede comentar, digamos, qué cosa piensa sobre eso, ¿no? Como señalaba, la transmisión de la enfermedad en espacios abiertos es muy baja, extremadamente baja, y tranquilamente podría hacerse en todo el país. Sin embargo, la autoridad sanitaria ha decidido hacerlo de esa manera para, entiendo, es mi conjetura, para poder estimular a las regiones que tienen bajas coberturas en todos grupos importantes, ¿no? Los menores de 12 años que están en el colegio y los mayores de 60, que son los que representan los más afectados, ¿no? La mortalidad en el Perú, digamos, ha sido mucho mayor en los adultos mayores, que han representado el 70% de todas las personas fallecidas hasta la fecha. Entonces, entiendo que es una medida que busca proteger en exceso. Entonces, digamos, se podría discutir desde el punto de vista técnico que eso podría hacerse en todo el país, pero hay que seguir la medida porque no es una medida que esté fuera, pero es un poco excesiva, digamos, en el sentido de que, como le digo, hay estudios que muestran que, por ejemplo, cuando se compara personas que usan distancia más mascarilla y distancia sin mascarilla en espacios abiertos, no tienen ninguna diferencia en cuanto a la incidencia de casos, ¿no? Entonces, el usar mascarilla en espacios abiertos no representaría mayor beneficio. Por ejemplo, como
se ha comentado mucho, el aerosol es cuando las partículas que respiramos, que Sí. salen de nuestras vías respiratorias cuando hablamos y todo lo demás, se quedan en un espacio flotando. Ese es el aerosol. Entonces, donde hay viento, no hay aerosol, se desaparece. Es esa la razón por la cual, digamos, podría ampliarse, pero eso depende de la medida, de la intención que se busca. Lo que se busca es que se aumente la vacunación. Doctor, pero ¿no puede replicarse aquí? Hay gente que ha manifestado esa preocupación. Lo que ha ocurrido en otros países cuando ha habido, diríamos, relajamiento de algunas medidas y que es que el número de contagios ha aumentado. Evidentemente la vacuna nos ayuda mucho, ¿no? Porque impide que una persona contagiada termine en un hospital. Pero ¿podría tener este efecto de incrementarse el número de contagios ante relajamiento? Repito, tomando como ejemplo lo que ha pasado en otros países. Lo que ha ocurrido en otros países es que esos brotes o rebrotes se han producido cuando se ha dejado de usar la mascarilla en espacios cerrados. El más conocido es el que se produjo en junio del año pasado, cuando el CDC de Estados Unidos dio justamente la medida de el uso no obligatorio en espacios cerrados. Se produjo un concierto y después de eso hubo un brote y también otros brotes más en espacios cerrados. En espacios cerrados, la probabilidad de que se aparezca un brote son medianas, altas, porque uno está cerca, se forman aerosoles. Eso ocurrió también en Noruega, cuando en el Luis, un restaurante famoso allá, se hizo una fiesta y la gente que no usaba mascarilla porque estaba vacunada se contagió con la variante Omicron. O sea, resumen, espacios cerrados sí hay riesgo, espacios abiertos no se conocen riesgos. Ha habido algunos casos en marchas, en conciertos, pero son muy pocos. Ya. Ahora, ¿qué opina usted sobre la decisión que tomó el gobierno de eliminar el metro de distancia en las aulas de los colegios de todo el país? Esto obviamente para alentar el aforo al 100% de los alumnos en los colegios, justamente. Me parece también muy adecuada. Hay que hablar con los padres y maestros para que puedan entender que los estudios no muestran que haya un aumento de la transmisión cuando eso ha ocurrido. En muchos países, hay países que no cerraron nunca y hay países que han estado, que abrieron el año pasado y en los que todos los niños han ido a clases. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos países como incluso de ingresar a un colegio y ver que todos los niños asistían con su mascarilla, ventilación es suficiente, no hubo aumentos. Incluso en un caso fue cuando hubo un brote. Entonces debemos estar tranquilos. No es que no va a haber ningún caso. De hecho, se han reportado 15 casos, pero 15 casos en varios millones de alumnos, yo creo que no es mucho, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el virus está acá, estamos en una pandemia todavía, hay que vigilar. Yo creo que lo que tiene que hacerse desde el gobierno, desde el Estado, es aumentar la vigilancia, hacer más pruebas sobre todos los contactos. Estamos en un momento en que sí se puede hacer eso, se puede estudiar todos los contactos para saber cómo está circulando el virus y hacer la vigilancia genómica que nos va a indicar si aparecen o no aparecen variantes. Y también hay pedidos, doctor, de determinados sectores políticos y sociales de que se elimine la obligatoriedad de la presentación del carnet de vacunación en espacios o para ingresar a determinados espacios cerrados. ¿Qué opina usted? Mire, es un tema que habría que discutir. Si eso debería ocurrir pues cuando el nivel de vacunación con tercera dosis llega al 80-90%, ¿no? Entonces se podría dejar de hacer, porque cuando piden eso en espacios de alta circulación y de poco tiempo de utilización, como por ejemplo los supermercados, las personas van generalmente por 15 minutos y no más, y la mayoría de las personas que ingresan están vacunadas, entonces el tamizaje rinde poco. Es como controlar la temperatura, casi no rinde mucho cuando la cobertura de vacunación es alta, ¿no? Si es 90% podría discutirse eso, pero por ahora, sobre todo en restaurantes o en espacios más pequeños, sí debería mantenerse el control de la vacunación.
vacunación. Y por ahora sí tenemos que presentar el carnet de vacunación en todos los espacios donde nos soliciten, ¿no? En el trabajo. Naturalmente, sí. Y en todos sitios. Muchas gracias, doctor Gosser, por sus explicaciones y por la aclaración que hace sobre la conveniencia, efectivamente, de que se suspenda la obligatoriedad del uso en espacios públicos abiertos de la mascarilla. Aunque todavía, repetimos, no es vigente, probablemente lo sea desde el 1 de mayo. Muchas gracias y muy buenos días, doctor Gosser. Con mucho gusto, hasta luego. Nos vamos a oír a los anunciantes del RPP y regresamos a Ampliación de Noticias.